Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Laparra Escareño. Soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Participo también como profesor de asignatura del Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quisiera agradecer al comité por la invitación para dar esta pequeña charla sobre cirugía y COVID. Sabemos que en los últimos tiempos, ha cambiado completamente el panorama de nuestra vida diaria, no solamente en medicina, en todos los aspectos. Esta pandemia ha generado cambios profundos, tanto en cómo vivimos la vida, cómo nos relacionamos con las personas, y la salud es algo que también, que es una de las prioridades que tenemos nosotros, ha tenido un impacto muy significativo. Ya no es lo mismo la atención que había antes de la pandemia y después de la pandemia. Esto ha hecho que se tengan que fortalecer protocolos de atención a los pacientes y para los médicos, para no exponer al riesgo de contagio a los médicos ni a nuestros pacientes. Estoy para servirles. Vamos a empezar con una pequeña presentación para justamente platicar sobre esto que es COVID y cirugía, ¿de acuerdo? Esta plática lleva por nombre Cirugías en tiempo de COVID. ¿Es seguro realizarlas? Ciertamente esto ha generado controversias, ha generado incertidumbres, ha generado dudas, sobre todo para aquellos pacientes que requieren algún tipo de intervención quirúrgica de forma urgente, porque esto, sabemos que hay cirugías que no pueden esperar, que son contrarreloj, debido a que el pronóstico es bastante diferente en una cirugía que se hace a tiempo, en aquella que se posterga. Entonces, COVID-19, la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ha generado un cambio en los protocolos de atención a nuestros pacientes. A finales de diciembre, recordarán, del 2019, empezamos a escuchar en las noticias sobre un nuevo virus que empezaba a presentarse en la población de Wuhan, China, en donde no se conocía todavía cómo se comportaba la presentación del cuadro clínico. Sabíamos en ese entonces que se presentaba como una gripa que finalmente en algunos pacientes tenía la complicación de progresar a infección grave de vías respiratorias, sobre todo neumonía, y en varios casos también esto asociado a una mortalidad elevada, por lo cual esto generó esta alerta sanitaria en donde justamente se puso en cuarentena primero la ciudad de Wuhan. Sin embargo, sabemos que las pandemias es difícil de controlarlas. Esto presenta expansión en prácticamente todo el mundo y así lo hemos visto. Sabemos que en enero, febrero, la infección empezó a extenderse hacia sitios de Europa occidental, después Estados Unidos, primero en América y América Latina posteriormente. Sabemos del impacto que ha generado la infección por COVID-19, tanto en los campos sociales, económicos y medicina, también es algo importante para considerar. Ahora ya se empieza a conocer un poquito más sobre el comportamiento del virus. Sabemos que se transmite por vía respiratoria. Sabemos que también esto puede complicar grupos vulnerables de pacientes, especialmente aquellos de 60 años que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión, y que finalmente, aunque muchos pacientes son asintomáticos, sí pueden propagar la infección y, aunque no lo queramos, también extender la infección hacia otras comunidades o otros grupos de pacientes. En cirugía, sabemos que la cirugía involucra varias partes, no solamente sentar a un quirófano a realizar un procedimiento quirúrgico, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades quirúrgicas también empieza con una muy buena relación médico-paciente. Como mencionábamos, hay cirugías que no pueden esperar, hay cirugías que entran dentro del grupo de cirugías urgentes, en donde, a pesar de estar pasando por esta situación en la pandemia, finalmente tenemos que
generar protocolos de atención a los pacientes para poder realizarlas de forma segura. La relación médico-paciente, que esto es algo que nosotros le inculcamos a nuestros estudiantes desde los primeros años de la carrera, consiste justamente en generar esa confianza con nuestro paciente para poder externar dudas, opiniones, circunstancias que causan esta incertidumbre y poderlas de forma clara explicarlas, poner sobre la mesa los riesgos, los beneficios de una intervención quirúrgica y finalmente pasar a realizar nuestros procedimientos. Sabemos que ahora con los avances tecnológicos esto ha ido cambiando, se puede tener más seguridad en los quirófanos son más seguros, los dispositivos que se utilizan en la actualidad se pueden utilizar con más seguridad. Sin embargo, todavía tenemos esas dudas de qué cirugías sí es seguro realizarlas o qué cirugías debamos esperar un poquito más de tiempo para poder hacer o tener un mejor pronóstico y evitar justamente el riesgo de una infección. En la actualidad sabemos que hay varios tipos de cirugías. Hay cirugías menores, cirugías mayores. Cualquier intervención quirúrgica tiene que ser tomada con seriedad, siguiendo los protocolos sanitarios, desde la extracción de una muela hasta una cirugía muy, muy grande. Todas las cirugías son valiosas y se tiene que seguir paso por paso los estándares de tratamiento para poder generar o para poder ofrecerle a nuestros pacientes el pronóstico que deseamos. Para ello, habitualmente tenemos dos tipos de cirugía, la cirugía electiva y la cirugía de urgencia. La cirugía electiva prácticamente es aquella en donde el paciente puede esperar la intervención quirúrgica, podemos platicar con ellos el fundamento de realizar la intervención, podemos platicar con ellos las dudas sobre el tratamiento médico, podemos platicar con ellos las opciones también que les podemos ofrecer para tratar o para curar su enfermedad y con tiempo podemos planearlo, podemos ver en qué hospital se va a realizar, podemos ver si ellos tienen algunas otras circunstancias y hacerlo con tiempo. Incluso esto también se define como cirugía programada. ¿Por qué programada? Porque lo programamos con tiempo, con calma y esto habitualmente genera pues esa seguridad para hacer el protocolo con tiempo. Pero hay algunos tipos de cirugías que no pueden esperar. Como mencionaba, ese es en el rubro de la cirugía de urgencia. Algunos ejemplos de cirugía de urgencia son, por ejemplo, apendicitis, abdomen agudo, aquellos pacientes que tienen algún traumatismo, accidentes automovilísticos, accidentes por armas blancas, arma de fuego, que finalmente si el paciente no se resuelve su padecimiento con cirugía, el pronóstico o las complicaciones pueden ser muy frecuentes y esto obviamente pondrá en riesgo incluso su vida o alguna complicación más severa. Para esto, la cirugía no puede esperar. Finalmente, se tienen que seguir algunos protocolos, tanto para los pacientes como para los médicos. Como comentábamos en momentos previos, sabemos que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se transmite por gotículas respiratorias, que son gotas muy pequeñas de saliva, que habitualmente nosotros sacamos al hablar, al hacer, por ejemplo, algún estornudo, al toser, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener tanto el paciente como nosotros médicos cubrebocas. Eso es de suma importancia. Habitualmente se ha dicho que esto es un método complementario, pero cuando ya estamos en quirófano, cuando estamos en un hospital, cuando son espacios cerrados, siempre tenemos que utilizar cubrebocas, ¿ok? Hay varios tipos de cubrebocas que ustedes habrán escuchado. Hay cubrebocas, habitualmente se definen como normales, ¿ok? Y hay cubrebocas de alta eficiencia. ¿Por qué de alta eficiencia? Porque filtran habitualmente el 95% de las partículas y esto obviamente hace que sea más seguro. Los cubrebocas de alta eficiencia se reservan para aquellos procedimientos generadores de aerosoles. Un ejemplo es la toma de muestras del virus
que habitualmente se hace hisopando, es decir, metiendo un cotonete en la nariz para tomar una muestra nasofaringea y eso se manda a analizar. Otro ejemplo de procedimientos que generan aerosoles es justamente la intubación endotraqueal, que muchos pacientes que se someten a cirugía, se requiere una anestesia general en donde se coloca un tubo en la tráquea para que el paciente esté dormido y obviamente no tenga dolor durante la cirugía. Entre otros procedimientos hacen que estos métodos de seguridad se utilicen para protección de los médicos y de los pacientes. Las caretas también las habrán visto muy frecuente ahora que estamos cruzando justamente por esta pandemia. Las caretas tienen la función justamente de evitar el contacto de las secreciones con los ojos y con otras mucosas que finalmente también se ha visto que transmiten o son puerta de entrada para el nuevo coronavirus. Esto, obviamente, al tener la protección ocular, también es un adicional para protección, sobre todo para estos procedimientos que generan aerosoles. Nosotros como médicos, cada quien desde su trinchera atiende a pacientes con COVID. Un ejemplo mío de parte de cirugía vascular, pues algunas cirugías de urgencia en los vasos sanguíneos, colocación de accesos vasculares, pero cada quien está desde su lado tratando de apoyar en esta emergencia sanitaria. Tenemos que estar muy bien protegidos, pero esto no debe ser impedimento para postergar o para retrasar cirugías de urgencia. Tenemos ahora otros métodos, habrán escuchado sobre la telemedicina, algunas estrategias aprovechando la tecnología actual que utilizamos, por ejemplo, el uso de videollamadas, algunas consultas a distancia. Hay algunos hospitales que incluso han hecho cirugías a distancia utilizando la opinión de varios médicos especialistas conectados de forma remota para estar en el quirófano y finalmente hacer una cirugía en conjunto, intercambiando opiniones y finalmente ya en 2020 existen estrategias para estar con el paciente, para estar pegado con ellos, para que los pacientes nos externen sus dudas, aquellos pacientes que ya operamos, por ejemplo, estar siempre presentes, que se sientan con la confianza de que el médico, si finalmente estar de forma personal es riesgoso, podemos utilizar este tipo de herramientas para justamente solventar y evitar este contacto continuo con nuestros pacientes y evitar la propagación del virus. Hasta aquí prácticamente me refiero a que la cirugía debe continuar, puede continuar, aunque si hay algunas cirugías que se puede planear, que no son urgentes y que se pueden esperar un poquito, finalmente la cirugía de urgencia se tiene que realizar y para eso tenemos ya métodos de protección, estrategias tecnológicas y sobre todo protocolos sanitarios que sí se ha visto que generan un impacto muy significativo y hacen completamente la diferencia para generar o evitar infecciones. Un ejemplo, en el hospital donde trabajo, el equipo de anestesiología, por ejemplo, son los médicos que prácticamente tienen mucho más riesgo de contagio, porque ellos sí están expuestos a las secreciones, a aerosoles o algunos otros procedimientos que generan este contagio. En mi hospital, el seguimiento estricto de protocolos de seguridad ha hecho que la tasa de infección en ellos, por ejemplo, sea muy baja, comparada incluso con centros en primer mundo, en donde justamente el seguimiento de esos protocolos sí hace la diferencia para evitar contagios, tanto del paciente como de los médicos. Y esto finalmente es algo que nosotros debemos considerar. La universidad ha hecho esfuerzos titánicos por enseñar e inculcar a los estudiantes de medicina desde las primeras etapas de su formación, justamente a seguir todos los protocolos que ya les mencioné, desde llevar una buena relación con el paciente, fortalecer la ética en la atención de nuestros pacientes, aprender a utilizar de forma correcta el equipo de protección personal, que no solamente involucra la colocación, sino también el retiro, el desecho de material biológico infeccioso y también justamente
el hacer los protocolos sanitarios que se llevan dentro de un quirófano. Todos nuestros estudiantes en la Facultad de Medicina, en el segundo año de su carrera, ellos llevan una materia en la cual durante un año aprenden justamente cómo circular en un quirófano, cómo vestirse, cómo colocarse una bata de forma correcta, cómo colocarse unos guantes, cómo realizar procedimientos de asepsia y antisepsia, que justamente es hacer la limpieza de los sitios donde vamos a operar. Y si esto se inculca desde etapas tempranas en la formación de nuestros alumnos, obviamente vamos a tener médicos más competentes que en emergencias sanitarias como la que estamos viviendo en la actualidad hacen la diferencia para poder ofrecer una cirugía segura a nuestros pacientes, para protegerlos a ellos y para protegernos a nosotros y a nuestras familias de forma indirecta, por lo cual esto es sumamente importante. En estas imágenes pongo algunos ejemplos de nuestros estudiantes. Tenemos quirófanos en la facultad donde podemos reproducir o podemos simular procedimientos abiertos, quirúrgicos, endoscópicos, laparoscópicos e incluso endovasculares. Durante el último periodo, pueden ver en su imagen de la izquierda cómo el alumno aprende a realizar los protocolos del quirófano, aprenden a hacer justamente los protocolos de colocación de equipo de protección personal, acomodar los equipos. En su imagen de la izquierda pueden ver que incluso ya se les enseña a hacer algunos procedimientos menores que son competencias básicas como médicos generales, no únicamente como especialistas. Cualquier médico general tiene que tener las competencias y la capacidad para tener estos protocolos de seguridad en cirugía. ¿Ok? Les comentaba que habitualmente hay otro grupo de cirugía que no puede esperar, que no podemos postergar, y esto debido a que sí hace que el pronóstico sea muy diferente a la cirugía que se hace de forma rápida, de forma expedita. Un ejemplo clásico es el cáncer, la cirugía oncológica. Sabemos que esto es cuando se forman tumores malignos en el cuerpo, que estos tumores tienen una tasa de crecimiento bastante rápida. Si un tumor se deja en vigilancia, si un tumor se deja ahí nada más sin hacerle nada, este puede crecer e incluso puede irse a otros sitios del cuerpo. Entonces, este tipo de cirugía oncológica, por ejemplo, es una de las cuales no se puede postergar a los pacientes. Los pacientes oncológicos, por ejemplo, son pacientes más vulnerables a la infección por COVID-19 y a las complicaciones secundarias, por lo cual este tipo de cirugía se tiene que hacer con todos los protocolos que les he mencionado y que finalmente sí mejoran el pronóstico cuando se quita un tumor a tiempo que cuando se deja crecer y después se esparce por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, que soy cirujano vascular, los cirujanos vasculares lo que hacemos es el tratamiento médico y quirúrgico de los vasos sanguíneos. Sabemos que tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, en la cabeza, en el tórax, en los brazos, en las piernas. COVID-19, por ejemplo, se asoció a una incidencia muy elevada de trombosis. La trombosis prácticamente es la formación de coágulos dentro de las arterias y de las venas. Las venas lo que hacen es recoger la sangre y llevarla al corazón, y las arterias lo que hacen es llevarla del corazón a todos los tejidos del cuerpo. Se ha visto que COVID-19 genera reacciones inflamatorias en los vasos y esto predispone justamente a la formación de coágulos en las arterias y en las venas. A mí me tocó, por ejemplo, participar en este caso en donde el paciente presentó una infección asociada a coronavirus. Él estuvo durante algunos días hospitalizado, utilizando oxígeno suplementario, pero como complicación y prácticamente ya cuando se iba de alta del hospital, en donde estuvo en recuperación, presentó un dolor súbito en la pierna y al hacer la exploración vascular vimos que tenía un trombo prácticamente desde la ingle hasta el pie. Y esto obviamente asociado a coronavirus. Aquí en este caso es un ejemplo de una cirugía de urgencia. Esta cirugía no puede esperar. El músculo, por ejemplo, de la pierna, si se quedan sin sangre,
durante más de 6 horas, ya prácticamente el riesgo de perder la extremidad o de terminar en una amputación mayor es inminente, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es usar los protocolos sanitarios de protección para COVID y realizar la cirugía de urgencia. Aquí este paciente no puede esperar. Si lo dejamos en expectantes, si nos quedamos en vigilancia, el riesgo de que pudiera perder la pierna pues es extremadamente alto. En este caso, se llegó al hospital en tiempo, realizamos la cirugía para extraer los coágulos de la pierna y pues quedamos contentos con este resultado en donde el paciente ahora ya puede mover la pierna utilizando ya rehabilitación y algunos otros métodos, él finalmente conservará su extremidad. Y en estos casos, como les menciono, no podemos esperar por COVID. Tenemos que hacer la cirugía de forma urgente. Y bueno, en conclusión, en esto que les acabo de comentar, hay cirugía que no puede esperar. Hay cirugía electiva, como mencionábamos, que finalmente se puede planear con tiempo, se pueden resolver las dudas, se puede ver en qué hospital se va a hacer. Ejemplos de ello, cirugía estética, algunos tipos de cirugía gastrointestinal, entre otras, ¿ok? Pero hay cirugía de urgencia que no puede esperar. Hay cirugía que si no se realiza en ese momento o en las siguientes horas, el riesgo de complicaciones es extremadamente alto, para lo cual nosotros como médicos debemos hacer los esfuerzos para ofrecerle a nuestros pacientes una cirugía segura, incluso dentro de la pandemia o de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Claro que hay que individualizar los casos, esto es de suma importancia, ¿ok? No es lo mismo operar a un paciente sano de 20 años sin patologías previas que operar a un paciente de 70 años con cardiopatía isquémica, con diabetes, con hipertensión. Entonces aquí hay que hacerlo muy, muy, muy preciso. Los pacientes, como el último que les comento, tienen que llevar una muy buena valoración por cardiología, por anestesiología, realizar estudios complementarios para poderle ofrecer una cirugía segura, no solamente por COVID, sino por sus comorbilidades o sus enfermedades. Hay que seguir de forma estricta los protocolos sanitarios. Esto es de suma importancia. Nosotros como médicos estamos entrenados para hacerlo. En la universidad les inculcamos a nuestros estudiantes todos los conceptos para que saliendo puedan ir justamente a atender a estos pacientes con toda seguridad para ellos y para sus pacientes. Y esto incluye, como les decía, el uso de cubrebocas es muy importante en los entornos hospitalarios, el uso de protección ocular, el lavado de manos y en entornos específicos como el quirófano, bata y guantes estériles, ¿ok? Y esto es de suma importancia para protección a médicos y pacientes e indirectamente a toda nuestra familia. Sabemos que, por ejemplo, nosotros como médicos siempre estamos con el estrés de estar en los entornos hospitalarios porque tenemos que estar con nuestra familia y siempre está el miedo de poder transmitir la enfermedad. De aquí la importancia de seguir al pie de la letra los protocolos sanitarios y seguir también las normas de seguridad en la ciudadanía en general. Y esto involucra, como lo han mencionado las autoridades, la sana distancia, el utilizar el cubrebocas en entornos cerrados, el lavado frecuente de manos. Si en este tiempo no es tan importante salir, mejor estar en casa. Aquellos que sí tenemos que salir al trabajo o actividades esenciales, pues hacerlo con todos los protocolos y siguiendo al pie de la letra eh, esto, porque es un descuido que se necesita para poder contraer la enfermedad, ya que sabemos que es un virus muy infeccioso, pero en la actualidad tenemos medidas de protección que son efectivas. Hasta que no tengamos la vacuna, tenemos que basarnos en esto, porque así tenemos que estar todavía durante varios meses. Sabemos que ya las cifras de infección, de contagios y de muerte, afortunadamente van hacia la baja, más lentamente de lo que quisiéramos. Sin embargo, todavía son varios meses los que vienen que vamos a tener pacientes con esta infección y tenemos que cuidarnos todos. Muchas gracias por su atención. Espero no haber generado
alguna duda, si la tienen, estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos. Tenemos aquí varias preguntas. Nos saluda el doctor Eduardo, nos dice saludos desde Oaxaca. Nos pone que la seguridad en el área de medicina debe ser desde los primeros años de vida. Eso es bastante importante para justamente tener un grupo de alto rendimiento, no solo académico, sino integral. Esto también es de suma importancia. Como les mencionaba, sabemos que justamente esto se tiene que inculcar desde las primeras etapas de la formación de nuestros estudiantes, y esto hace la diferencia, como les mencionaba, en los protocolos de atención a los pacientes para disminuir el riesgo de infección, tanto para ellos como para nuestros pacientes. Nos comenta Leticia Melita Rosas, nos comenta asintomáticos que solo han tenido COVID, que solo han tenido contacto con enfermo COVID o que andan en lugares sin sana distancia, el que no anda en estas circunstancias no es asintomático. Sí, esto es algo bastante importante. Gracias, Leticia. Sabemos que una de las cosas que ha generado dudas respecto a este virus es por qué en algunos grupos de pacientes sí genera estas complicaciones respiratorias tan graves que pueden llegar incluso a requerir intubación a aquellos pacientes que prácticamente son asintomáticos, pero que sí han contraído la enfermedad. De aquí a que algunos hemos dicho que en este tiempo cualquier paciente está en riesgo de tener COVID hasta no demostrar lo contrario. Por lo cual, y aprovechando esta pregunta y esta observación que hace Leticia, una recomendación es que aquellos pacientes que van a una cirugía electiva, de preferencia, sí se requiere una prueba negativa para COVID-19, debido a en que algunos pacientes sí se ha visto mayor tasa de complicación cuando ya son portadores del virus. Comentan algunos agradecimientos. Aquí comenta Silvia Torres, si piedras en la vesícula es una cirugía de urgencia. Sí, es una cirugía de urgencia. Sabemos que las piedras en la vesícula, cuando ya generan esta reacción inflamatoria y que genera ya dolor, infección o inflamación, hay que quitar la vesícula para evitar una complicación, por ejemplo, perforación o que salga algún contenido de la vesícula. Hay algunos pacientes que tienen piedras en la vesícula de forma frecuente en algunos grupos. En algunos no genera tanta molestia, pero cuando ya el paciente tiene dolor, en los laboratorios vemos datos de infección, de complicaciones. Aquí el tratamiento habitualmente quirúrgico consiste en quitar la vesícula. Hay dos tipos de intervención para ello. Hay una cirugía abierta, en donde se tiene que abrir el abdomen para quitarla de forma directa, y hay una cirugía que se llama laparoscópica. En esta cirugía laparoscópica, habitualmente lo que se hace es meter unos tubitos y una cámara, y utilizando una cámara se hace la extracción de la vesícula, y en estos tiempos ya prácticamente esto es muy seguro realizarlo. Y aprovechando esto, vamos a ver el comentario que hace Nancy Rodríguez, que justamente nos comenta qué tan seguro considera realizar cirugías laparoscópicas en esta fase de la pandemia. Realmente es seguro realizarlas si es que se llevan los protocolos que mencionamos. Los hospitales que ya tienen pacientes con COVID lo tienen muy estandarizado, y hay cirugías laparoscópicas que no pueden esperar, como el caso de vesícula, como el caso de apéndice, etcétera. Entonces, si el paciente requiere la intervención, se tiene que realizar con todos los protocolos y puede llegar a ser bastante segura sin ningún problema.
Nos comenta Alberto. Alberto, ¿cuál es el protocolo en caso de intervenir a un paciente positivo? ¿La inflamación postcirugía puede dar pie a tormenta de citocinas? Sí, Alberto, esto es algo muy interesante. Mira, de entrada te respondo la primera. ¿Cuál es el protocolo en caso de intervenir un paciente positivo? Si el paciente ya tiene la infección por COVID-19, lo más importante es prevenir una complicación. Y esto lo vamos a lograr siguiendo los protocolos de protección para los médicos como para los pacientes. Si el paciente, en su caso, tiene que hacerse una intubación endotraqueal, el equipo de anestesiología tiene que tener cubrebocas de alta eficiencia, tiene que tener una careta para protección ocular. El paciente mismo también tiene que tener cubrebocas, ¿ok? Y siguiendo estos pasos, puede llegar a ser bastante segura. Lo de la inflamación, que es esta tormenta de citocinas, es algo muy interesante que se ha visto en estos pacientes con COVID, porque se ha visto que cuando ingresa el virus al cuerpo, genera una reacción inflamatoria tan severa, tanto de anticuerpos como de células, que justamente se ha visto que esto hace que se llegue a una complicación. Y el ejemplo aquí clásico de mi territorio de especialista es la trombosis. Esa trombosis, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o, por ejemplo, una trombosis en las arterias, como el caso que les mencioné, esto se ha visto que es justamente por esta respuesta inflamatoria tan severa, ¿ok? Para esto habrán escuchado por ahí de los esteroides, de los corticosteroides, que de alguna forma reducía la respuesta inflamatoria en los pacientes. Se ha visto que hay grupos seleccionados en donde sí se pueden utilizar, pero no en todos, ¿ok? Entonces, aquí sí, como yo les decía, hay que hacerlo muy individualizado, ver qué tipo de paciente se beneficia y en su caso, pues sí, poner el tratamiento. Pero si esto de la tormenta se ha visto que es lo que más complica a los pacientes. Lo que sí es que no se sabe por qué. Algunos pacientes la desarrollan y por qué otros son asintomáticos. Eso apenas está en investigación. Gracias, Alberto. Nos comenta Eduardo, la cirugía robótica podría ser un parteaguas en la era que estamos viviendo. Efectivamente, y eso es algo muy interesante, porque si han visto, de hecho les puse una imagen en una de mis diapositivas, el robot lo que hace son unos brazos mecánicos que se ponen con el paciente y el cirujano está operando a distancia, prácticamente a unos metros, justamente utilizando los controles para hacer el tipo de cirugía robótica. Esto obviamente reduce la exposición que tiene el cirujano con el paciente y también reduce o evita pues este contacto. Y eso sí ha sido un parteaguas, completamente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en el área de cirugía vascular, trabajamos mucho con radiación. Entonces, ya hay algunos robots también que han visto que al estar ahí en contacto con el paciente, esa radiación no nos la llevamos nosotros, sino el robot. Y esto efectivamente es un parteaguas y seguramente en las próximas décadas vamos a ver un gran avance en cirugía robótica. Nos dice Normis Hernández Santos, como pacientes, ¿qué protocolos debemos seguir estando internados cuando se trata de una cirugía mayor? Como pacientes, lo que se recomienda es uso de cubrebocas en entornos cerrados y un hospital es el ejemplo clásico, donde siempre, tanto el paciente como los familiares, se tienen que tener estas medidas de protección. Hay algunos entornos hospitalarios en donde la recomendación es que si un paciente va a cirugía, no haya tantos familiares en contacto con él. Para esto podemos utilizar videollamadas, podemos utilizar el teléfono, redes sociales, etcétera, para estar en contacto con ellos, tanto antes de la cirugía como después. Hay que saber que cualquier cirugía genera ansiedad en los pacientes. Eso es algo normal. Entonces, ahora con estas herramientas podemos estar en contacto con nuestros familiares, con nuestros pacientes, no necesariamente de forma física, sino que utilizar estas herramientas para estar ahí, pero no en contacto y evitar un riesgo de infección. Nos comenta Alessandro Carosi. Dice, buen día, hace 13 años me operaron de una hernia inguinal. Bajé la intensidad de los ejercicios y ahora volvió el mismo dolor.
vuelven a salir las hernias o simplemente no me pusieron la malla en la hernia. Gracias, Alessandro. Efectivamente, mira, las hernias surgen cuando hay un defecto o digamos que un agujero en alguna de las capas que cubren los músculos. Esto tiene varias causas, habrá que ver muy bien tu caso y como tú bien dices, hay varios tipos de repararlas. Se puede cerrar ese hoyito con suturas o se coloca una malla que prácticamente es una red que tapa ese defecto o ese hoyo. Hay que checar muy bien tu caso porque si en ese dolor que tenías antes volvió, justamente hay métodos muy sencillos que se pueden realizar desde una buena exploración física, ultrasonido, entre otros, en donde se puede ver si esa hernia ya recurrió. Te recomiendo que busques atención médica pronto porque ese dolor, aunque puede aumentar en intensidad y si el dolor no se quita, Alessandro, tienes que buscarlo de forma urgente porque quiere decir que algún tejido ya está en riesgo de complicarse. Sí, te recomiendo que busques atención. Ese dolor sí hay que descartar que no haya recurrido esa hernia. Nos comenta Adriana Sábido, ¿qué puede decirnos sobre cirugías estéticas en esta época? La cirugía estética, como bien mencionas, Adriana, muchas gracias, es efectivamente el ejemplo clásico de cirugía electiva. Son aquellas cirugías que pueden esperar cierto tiempo para justamente evitar ahorita los casos más abundantes por coronavirus. En las últimas semanas ya prácticamente han sido menores los casos que se han presentado, pero aún estamos todavía con números complicados, sobre todo en la Ciudad de México. Yo te recomiendo que si no es una cirugía muy urgente, si puedes esperar un par de semanas, 8 semanas o prácticamente hasta octubre, te recomiendo que mejor esperes un poco y puedas hacer la cirugía con más seguridad. Claro que esto no indica que no estés en contacto con tus médicos, estás siempre en contacto con ellos van a resolver tus dudas. Hay algunas cositas que se pueden adelantar aprovechando estas semanas y en octubre, con toda seguridad, se puede realizar ya esta cirugía. Gracias, Adriana. Nos comenta María Luisa Bermúdez Flores. Gracias, doctor. Es educativo el contenido. Ojalá comprendan y sigan las indicaciones. Esto es muy importante, María Luisa, y gracias por tu comentario, debido a que justamente a veces salimos a la calle, vemos que hay personas que no siguen las medidas de sana distancia, que no siguen los protocolos y eso sí impacta de forma significativa en la tasa de infecciones. Aquí la principal complicación es que muchos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos y propagar la enfermedad sin darnos cuenta, pasárselo a alguien que sea algún ser querido, algún familiar, y esto sí hay que tomarlo con mucha consideración. Esto de utilizar cubrebocas, por ejemplo, en entornos cerrados, ya incluso es algo de civismo. Hay que utilizarlo incluso ya por educación. Pensemos, por favor, en nuestros pacientes graves, en aquellos que sí requieren una cirugía de urgencia o que no se puede postergar, y todo esto en conjunto puede generar un mejor beneficio para ellos y para nosotros. Nos comenta Román Villavicencio, una cirugía dental que está asociada a la formación de infección bucal, ¿se considera un procedimiento que se puede realizar siguiendo los protocolos de seguridad o es conveniente solo tratar con antimicrobianos? Gracias, Román, por la pregunta. La cirugía dental, en específico los dentistas, también son un grupo vulnerable que está expuesto continuamente a secreciones respiratorias y que están más en riesgo de una infección por COVID. Pero una infección de este tipo habitualmente sí requiere que la vea un especialista, no postergarla, ¿ok? Porque estas infecciones, cuando no se tratan de forma correcta, sí se pueden llegar a complicar. Y Román, te comento que no te automediques de preferencia. Busca la atención de tu dentista, él siguiendo los protocolos de seguridad que se pueden realizar incluso para cirugía dental, va a hacer una exploración física de la muela y él considerará si
se tiene que iniciar algún antibiótico o incluso se tiene que hacer algún procedimiento quirúrgico para hacer el control de la infección. Pero no te automediques, por favor. Esto es algo bastante, bastante complicado, porque no solamente en la era COVID, sino que aquellos pacientes que toman antibióticos, por un lado, pueden generar algún daño en el cuerpo, en los riñones o en algunos otros sitios, y además generamos resistencias bacterianas. Entonces, busca atención, se puede hacer en la actualidad una cirugía dental con todos los protocolos y no lo postergues. Nos comenta Norma Ángeles. Hola, tomando la pregunta anterior sobre la hernia y un paciente con resultado positivo, es conveniente realizar la cirugía. Habrá que ver, Norma, el tipo de paciente, si es un paciente que fue asintomático o que tuvo unos síntomas leves y ya se recuperó. Sabemos que después de 10 días de la infección ya no somos transmisores y el riesgo de contagio es muy bajo. Entonces, si el paciente que tú preguntas ya está recuperado o que tuvo la infección 10, 15 días antes de hoy, con toda seguridad puede ya empezar a planear su cirugía electiva y resolver esta hernia que se comenta. También aquí Norma nos pregunta que retrasará el proceso de recuperación o puede desarrollar los síntomas. No, esto es algo completamente extra, es algo aparte. Lo que sí se ha visto es que la cirugía de hernias tiene que hacerse por un cirujano competente para que el resultado sea el óptimo. Él les explicará el proceso de recuperación, qué actividades puedes realizar, cuáles hay que evitar, cuántas veces hay que ir a consulta para ver justamente el cierre de la hernia y con esto mejorar el pronóstico. Pero si este paciente que tú me mencionas ya prácticamente se recuperó del COVID, que ya tiene una prueba negativa de preferencia, se puede realizar con toda seguridad. Nos comenta aquí Adrián Ortiz. Se están realizando análisis de riesgo o impacto sobre la resistencia bacteriana que se generará después de la pandemia. Algunos investigadores están enfocados en esto, Adrián, muchas gracias. Y esto no solamente se ha estudiado en COVID, seguramente COVID va a generar otro impacto u otro riesgo, como tú bien mencionas, en donde justamente no solamente los antibióticos, esto es algo importante que hay que considerar. Escuchamos al inicio de la pandemia que se escuchaba algunos medicamentos, por ejemplo, hidroxicloroquina, antibióticos, acitromicina, esteroides, que muchos de ellos, más que generar un impacto significativo o mejorar el pronóstico de los pacientes con COVID, generaban más inflamación, el paciente gastaba su dinero y prácticamente se agotaron los medicamentos que sí se necesitaban para otros padecimientos. Entonces, esto sí está evaluado, Adrián, y justamente aquí vuelvo a recalcar, no se automediquen, busquen la atención de forma oportuna. Si ustedes ya tienen algunos síntomas de COVID que van desde dolor de cabeza muy intenso, tos, estornudos, fiebre intensa, busquen la atención. Si es un caso leve, lo que se recomienda es aislarse durante unos días, tomar algunos analgésicos, mucha hidratación y esto lo más seguro es que cure con el paso de los días. Si tienen algunos datos, por ejemplo, que les falte el aire, que caminen unos pasos y que ya no puedan respirar, estos son los casos donde hay que ir de forma oportuna al hospital porque si no se puede complicar con más frecuencia. Y aquí justamente no automedicarse, ese es el mensaje. Nos dice Alicia Ramos, un paciente que tuvo COVID-19 puede recaer. Justamente esta semana ha habido algunas noticias que hemos visto en los medios que en algún país de Europa Occidental se detectó un caso de un paciente que tuvo la infección, que fue negativo y que volvió a tener la infección. Este es un caso raro, ¿ok? No es lo habitual. Y aquí lo que se vio, más bien que el paciente volvió a ser positivo, pero no necesariamente tuvo una reinfección, ¿ok? Esto, como mencionamos, es un virus nuevo, es un virus que apenas está comprendiendo su comportamiento,
¿ok? Hasta la fecha no se tiene confirmado que puedan haber reinfecciones de forma frecuente, pero seguramente esto va a cambiar y con la vacuna, cuando la tengamos, que espero que no falte mucho tiempo, también pueden haber estas modificaciones. Pero por lo pronto, estate tranquila, Alicia, no es frecuente que hayan datos de reinfección por COVID-19. Lo que sí se ha visto es que hay pacientes que pueden persistir con la prueba positiva durante más días. Es decir, que aunque la infección dure solamente de 10 a 15 días, puede tener otros días que sigan siendo positivos sin tener necesariamente ya la infección. Esto se asocia sobre todo a inmunidad, ¿ok? Pero una reinfección como tal es poco frecuente que se presente. Y esto afortunadamente. Bueno, tenemos aquí otros dos mensajes. Igual nos preguntan Norma Ángeles, cuando un paciente recae y al principio los síntomas eran leves o asintomáticos, si se reinfecta los síntomas pueden ser mayores. Mira, aquí justamente haciendo la pregunta previa, el paciente que se detectó con la reinfección fue un caso muy leve, ¿ok? Por lo cual se ha visto que aquellos pacientes que presentan esta recaída habitualmente sería un caso leve y no puede ser un caso con complicación mayor. Esto apenas está en estudio, ¿ok? Pero un dato que es justamente benéfico para estos pacientes es que aquellos que ya presentan la infección, ya es difícil que puedan tener una complicación o una reinfección. Nos dice Nubia, ¿es verdad que los niños son asintomáticos y muy contagiadores? Eso es algo que hay que considerar, Nubia, gracias por la pregunta. Y esto asociado porque los niños tienen más células inmunitarias. Sabemos que cuando nacemos con una cantidad de células inmunitarias que nos protegen contra infecciones. Y esto hace que conforme vamos creciendo, estas glándulas que los producen se van atrofiando poco a poquito. Los niños habitualmente tienen entonces más inmunidad a estas infecciones. Por ello, afortunadamente, se ha visto que los niños no presentan tantas complicaciones para COVID-19. Lo que sí es que sí se pueden ser portadores de la enfermedad, que eso es durante un periodo corto de tiempo, 10 días, no más, ¿ok? Pero lo importante durante la etapa más aguda de la pandemia era evitar, por ejemplo, que los niños tuvieran contacto con gente que sí se pudiera complicar, como sus abuelitos o personas vulnerables con enfermedades que sí se pudieran complicar. Pero hasta la fecha, afortunadamente, los niños no han presentado tantas complicaciones. Hemos visto algunos casos que desafortunadamente por enfermedades previas sí se llegan a complicar, pero los niños son un grupo que les va bastante bien, afortunadamente. Nos comenta Silvia Torres, también en el periódico La Jornada se habla de un caso crónico de COVID en México. Sí, son casos muy contados, muy específicos, no es lo habitual. Aquí lo que sí yo les recomiendo es que sigamos la información oficial de la Secretaría de Salud, porque no es raro, yo personalmente he visto algunos datos que no son lo más apegado a la realidad y por ahí se generan noticias falsas, incertidumbre, alertas. Entonces, yo te recomiendo, Silvia, que nos enfoquemos solamente en la información oficial. Si evidentemente escuchamos esto, genera alarmas, esto apenas está conociendo el comportamiento del virus, pero hasta la fecha no se tiene un fundamento científico de que un paciente pueda infectarse o reinfectarse varias veces. Nos comenta Andrea Azul, hemos visto en niños manifestaciones gastrointestinales y que han resultado en apendicitis. ¿Qué tanta relación existe? Efectivamente, Andrea, esta es una pregunta muy interesante porque se ha visto que una de las manifestaciones clínicas de COVID ha sido justamente diarrea, por ejemplo. Diarrea, algunos episodios que duran durante 5 a 8 días que justamente pueden ser una manifestación de COVID-19. Sabemos que es un virus que justamente se disemina en todo el cuerpo y aunque la presentación más frecuente es respiratoria,
sí tenemos que tener como caso sospechoso aquellos pacientes que tienen diarrea durante varios días, fiebre, malestar, cansancio, etcétera. Si ustedes conocen o tienen algún familiar que tiene diarrea, que tiene fiebre, que lo han visto un poquito mal, tienen que llevarlo a hacer una prueba de coronavirus, porque sí puede ser una manifestación clínica. Aunque no es lo más frecuente, sí puede ser ello. Y apendicitis, bueno, también es una de las complicaciones gastrointestinales, y en este entorno ahorita que estamos viviendo, sí pudiera ser sí puede haber una relación. Nos comenta Adrián Ortiz, el INDRED tiene 17 cepas que estas están asociadas a la severidad de los síntomas. Sí, gracias Adrián, efectivamente sabemos que este virus, la complicación, incluso para la fase de vacunas, es que mutan, cambian de forma rápida la secuencia genética del virus y esto obviamente hace que se hagan algunas cepas que puedan ser más contagiantes, algunas que no tanto, algunas que pueden generar más complicaciones, algunas no tanto. Esto, como les menciono, apenas están en evaluación. Seguramente en los siguientes meses van a haber algunos estudios donde se identifique exactamente cuáles son las características de los virus más contagiantes o de los que causan más complicaciones y obviamente las vacunas tendrán que ir dirigidas a esos virus. Aprovechando aquí este medio, también viene la época de influenza estacional, ¿ok? Esta sabemos que también es una infección viral que en algunos pacientes se puede complicar. Ya existe una vacuna para la influenza, entonces pregunten muy bien en sus centros de salud porque hay grupos de pacientes que tienen que vacunarse contra la influenza. Justamente cada año sale una vacuna diferente por justamente estas modificaciones, ¿ok? Seguramente esto va a ser así con COVID y las cepas, los virus más complicados, en esos van a ir dirigidas las vacunas. Nos pregunta Daniel, una disculpa, no te preocupes, Daniel, gracias por la pregunta. ¿Es seguro realizar cirugía laparoscópica? Sí, la cirugía laparoscópica habrá a ver qué tipo de intervención te van a realizar. Hay cirugías de urgencia, cirugías selectivas. Si es un paciente que la cirugía no puede esperar, se puede hacer la cirugía sin ningún problema. Y en aquellos pacientes electivos, es decir, que la cirugía se puede planear, lo único que yo te sugiero es tener una prueba negativa para COVID-19, pero se puede realizar sin ningún problema. Nos comenta Daniel, y también me refiero a la cantidad de gas que se inyecta o los filtros que se utilizan. Aquí, como tú bien mencionas, Daniel, gracias, para hacer este tipo de cirugía lo que se hace es insuflar o inflar el abdomen con gas, con CO2, para justamente separar los planos y poder meter las cánulas y la cámara para poder hacer este tipo de intervención. Aquí realmente no ha habido evidencia científica que haya partículas de virus en el gas que se inyecta en este tipo de intervenciones, aunque a pesar de eso, los protocolos se tienen que seguir de forma rigurosa, ¿ok? Entonces, esto no te preocupes, sigue con tu médico, consensa todas tus dudas con él y si tienes que hacer una cirugía emergente de laparoscópica, la puedes hacer con toda seguridad. Y bueno, nos comenta finalmente Nubia, gracias doctor, y será seguro ir al dentista y al oftalmólogo. Mira, no solamente al dentista y al oftalmólogo, cualquier especialidad que estemos hablando, vamos a tener que tener medidas, ¿ok? Protocolos para evitar el contagio, no solamente tuyo, sino también del médico. Entonces, claro que hay algunas especialidades que tú bien lo dices, los dentistas están en más riesgo porque tienen justamente contacto con estas secreciones faríngeas, que estas sí llevan el virus a diferencia de lo que decíamos con Daniel. Estas sí llevan el virus, pero bueno, ellos ya en su entrenamiento tienen protocolos para protegerse y si hay una cirugía dental que hacer, se tiene que realizar, eso no puede esperar, ¿de acuerdo? Del oftalmólogo que tú mencionas, hay también padecimientos oftalmológicos que se consideran como urgencias médicas, que hay que ir a una revisión rápida.
Aquí también sabemos que el contacto del médico oftalmólogo con el paciente es bastante cercano por los aparatos que ellos utilizan, pero para ello también ahí se han diseñado algunas barreras físicas para que no haya tanto contacto físico entre el paciente y el médico. Entonces, actualmente en los mejores hospitales, platícalo también con tu médico oftalmólogo, pero existen ya estas barreras de seguridad para que tú puedas ir a una consulta o a una cirugía con toda seguridad. Esto no debe generar ningún problema. Quisiera agradecer a todos los que se conectaron en el streaming. Hay varios también comentarios de agradecimiento que no pude revisar por cuestión de tiempo. Quisiera dejarles también aquí mis datos personales de redes sociales. Me pueden seguir como Dr. Hugo Laparra en Facebook e Instagram. Si tienen alguna duda respecto a esto de COVID-19 y cirugía o respecto a algo relacionado al campo de la angiología y cirugía vascular, con mucho gusto nos ponemos en contacto. Estamos aquí para resolver sus dudas, para ver si hay alguna inquietud y reitero el agradecimiento por sus minutos valiosos que nos regalaron para esta transmisión. Muchas gracias a todos y estamos aquí a la orden. Saludos. Pregunta Cristina rápidamente, cirugía en nariz por pólipos, ¿qué recomienda? Los pólipos en la nariz son frecuentes en algunos grupos de pacientes. Algunos pueden generar molestias, algunos pueden ser asintomáticos. Consulta con algún médico de otorrinolaringología, si conoces alguno, con él. Si no, escríbeme, yo te recomiendo a alguien que ellos harán una evaluación de estos pólipos utilizando algunos instrumentos y ellos definirán si hay que hacer algún procedimiento para quitarlo o tratamiento médico para solamente quitar los síntomas. Gracias.